Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos, declarando siempre la bendición de nuestro Padre y su cobertura divina sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. Agradecidos de nuestro Dios por darnos una vez más la oportunidad de reunirnos, de congregarnos a través de este medio, porque es un acto de congregación para seguir estudiando la palabra de Dios, para buscar las directrices que Dios nuestro Padre puede darnos en este tiempo. Así que declaro la bendición para todos ustedes, para su familia. Damos gracias a Dios por las personas que ya comienzan a conectarse. Vamos a ir dando tiempo para que vayan conectándose, pero de todas maneras esto queda grabado porque el tiempo hay que aprovecharlo al máximo para provecho de ustedes, por supuesto, y para provecho nuestro. Así que sean todos muy bendecidos, sean todos bienvenidos. Y les recuerdo las redes sociales por Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube y Telegram, todos como Apóstol José Silva. Hay un promedio superior a los 200 mensajes ya grabados, mucho más de 200, ya se escapa de la cuenta. Bien, ¿de qué hemos estado hablando los domingos anteriores? Hemos basado nuestra enseñanza, los domingos anteriores, repito, hemos basado la enseñanza en Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, una carta universal, desde el capítulo 2, los primeros 17 versículos, pero donde hemos hecho el énfasis, por supuesto, estudiar esos 17 versículos uno por uno nos traería una gran bendición de conocimiento y de revelación, pero nosotros tomamos el versículo 14, el cual expresa lo siguiente: les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Y luego enfatiza: les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Hemos desglosado ¿cómo podemos ser fuertes? La pregunta que surgió: ¿cómo podemos ser fuertes en un mundo tan inhóspito, en un ambiente tan inhóspito como el que vivimos? ¿Cómo se es fuerte? Esa parte ya la estudiamos y la vamos a repasar así por encimita. Y luego, ¿cómo la palabra de Dios permanece en nosotros? ¿Cómo la palabra de Dios permanece en nosotros? Por supuesto, en el mismo ambiente, y vimos la primera parte. Hoy estaremos cerrando la segunda parte, pero quiero hacer un breve recuento para inhalar o enhebrar, por así decirlo, el tema, para que los que no estuvieron en los dos temas anteriores estén más o menos insertos en este tema. ¿Ok? Bien. Nos preguntamos cómo se puede ser fuerte en un ambiente tan inhóspito como el que vivimos. Y traje a referencia varias cosas. Por ejemplo, dije que el profeta Joel, en plena batalla, en plena guerra, diga el débil, fuerte soy. El apóstol Pablo, en medio de carencia, en medio de necesidades y de escasez, él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego, cuando él le presentó a Dios su debilidad, le presentó a Dios lo que se conoce como el aguijón, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces nosotros tomamos para este tiempo y lo asumimos de manera personal, diciendo: cuando me sienta débil, digo, fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Es decir, no negamos la debilidad,
porque el poder de Dios se va a perfeccionar allí. Es decir, si no hay debilidad, no hay perfección del poder de Dios. Todo eso lo explicamos en esa oportunidad. Luego, para responder la pregunta de cómo se es fuerte en este tiempo, nos fuimos a Nehemías capítulo 8, desde el versículo 1 al 12, desglosamos cada uno de esos versículos, específicamente el 10, donde dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero antes de llegar a ese versículo 10, hay una serie de concurrencias, que las cuales también desglosamos, y llegamos a las conclusiones siguientes. 1. Unidad de acuerdos, unidad de objetivos. Para ser fuerte se necesita, un matrimonio para ser fuerte necesita unidad de objetivos, de propósito, caminar en una misma ruta, hacia dónde voy, qué quiero hacer. Porque de lo contrario, puede haber una persona más fuerte que otra, pero cuando se juntan, ahí hay la fortaleza. Entonces, unidad de criterios, unidad de objetivos, de planes, hacia dónde vamos, qué queremos. Entonces, cuando eso se une, que es lo que yo llamo unidad de propósito, unidad de objetivos, entonces vamos encaminados ¿a qué? A ser fuertes en medio de una situación que nos reta o nos debilita. Una situación económica debilita, una situación de familia debilita, una familia fraccionada se debilita, una persona que tenga dualidad de pensamientos está debilitado porque no hay concentración, no hay objetivos claros, no hay unidad de objetivos. Eso es algo que está sucediendo mucho, especialmente en nuestro amado país Venezuela, por la misma situación que existe, la gente viajando, arriesgándose por el Dairen, una cantidad de cosas que nunca jamás se imaginaron que pudiera ser. Hace unos días vi en una de las redes sociales un cartelón de un niño, decía, mi mayor deseo es que mis padres vuelvan, imagínate. Bueno, número 2. Hay que tener un fundamento escritural, ¿ok? Para realizar, para ser fuertes en momentos como este. Número 3, el mensaje que nosotros vayamos a dar tiene que tener un destinatario. Debemos saber a quién va dirigido, porque no todas las personas, esto claro, uno lo va a saber, uno lo aprende es con el tiempo, porque uno quisiera que todo el mundo supiera lo que uno sabe, recibiera la revelación que uno recibe, pero esto no es para todo el mundo. Entonces uno tiene que saber a quién va dirigido el tema, el mensaje como tal, saber a quién va dirigido. Número 4, todo esto lo explicamos ya con anterioridad, yo solamente estoy haciendo el recuento. Número 4, tener una altitud, escuche bien la palabra, una altitud en cuanto a lo moral, en cuanto a lo moral, en cuanto a la dignidad, a la integridad. El que da un mensaje debe tener una altura moral, ética. Número 5, prestar atención en lo que se me dice para luego yo saber qué es lo que voy a decir. Porque a veces los predicadores prácticamente nos obligan a decirle amén a lo que ellos están diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todo el mundo es como un automático. Todo el mundo dice amén, pero ¿por qué yo tengo que decir amén a algo? Y cuando yo digo amén, yo convalido lo que esa persona está diciendo. Entonces no nos dejan a veces ni razonar, sino que pareciera que nos estuvieran obligando a decir lo que amén a lo que ellos están diciendo, indistintamente de lo que estén diciendo. Número 6, una actitud o una posición de adoración
que conlleve o que lleve por lo menos estas 5 cositas que mencioné en esa oportunidad. Número 1, saber por qué digo amén. Número 2, tener rendición, rendirse, reconocer quiénes somos, entrar en un nivel de intimidad y por último reconocer nuestra debilidad. Luego entramos en otro punto, ahí, en todo lo que les vengo diciendo, como número 7, es el esforzarse en hacer entender. ¿Ves? En vez de esforzarme que la gente diga amén a lo que yo estoy diciendo, es esforzarme en hacerle entender lo que yo estoy procurando enseñar. ¿Lo ves? ¿Puedes ver la diferencia? Entonces, eso fue lo que hicieron tanto Nehemías como Esdras y los sacerdotes de la época, los levitas, hacían entender al pueblo. Número 9. Se dice que el pueblo en esa oportunidad lloró, pero sin embargo Esdras, Nehemías y los levitas que hacían entender al pueblo declararon ese día. ¿Cuál día? El día en que hubo unidad de criterios, unidad de pensamientos, había un fundamento escritural y todas las demás cosas que yo dije. Cuando todas esas cosas se convergen, entonces ese día es declarado día santo al Señor. Y cuando todo eso se converge y se declara día santo al Señor, es cuando realmente el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Ves? Entonces, de esa manera soy fuerte en medio de una situación inhóspita, indistintamente de cuál sea esta. Esa es la secuencia que he querido mostrar en estos mensajes. Ahora, ¿cómo sucedió todo esto? Concluimos, si usted lo puede leer, Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 12, que esta historia se cierra y todo llega a feliz término cuando ellos no tan solo se gozaron y disfrutaron, sino que enviaron raciones a quienes no tienen nada preparado. Fue cuando ellos lograron entender la palabra que se les había enseñado. ¿Ves? No fue que se pusieron a decir amén, amén, porque el predicador de turno los instaba a decir amén. No, sino que ellos entendieron. Pero ¿cómo entendieron? Porque hubo un grupo de personas que se esforzaron en hacer entender al pueblo. Y cuando le hicieron entender, ellos dijeron, wow, levantaron sus manos y dijeron amén, amén. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Pero por qué el gozo del Señor es mi fortaleza? Porque logré entender. ¿Ves? De esa manera se es fuerte en medio de debilidades. Luego entramos en la segunda parte de esto, que es cómo la palabra de Dios permanece en nosotros. Y la palabra de Dios permanece en nosotros y tomamos como fundamento escritural Primera de Samuel capítulo 13. Ahí vimos N cantidad de cosas bien interesantes que yo las voy a recordar inmediatamente. En primer lugar vimos que hay 3 cosas que sucedían simultáneamente. Una es que el joven Samuel, que lo bautizamos como el ministerio profético que estaba dando sus primeros pasos. Entonces el joven Samuel, el ministerio profético que estaba dando sus primeros pasos, ministraba, al Señor en presencia del sacerdote Elí, es decir, en presencia o bajo la supervisión de un sacerdocio, que yo lo llamo, era un sacerdote llamado Elí, pero yo lo llamo en este tiempo como la representación de un sacerdocio, de un ministerio. Pero ocurrían otras 2 cosas. La palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Esas eran las 3 cosas que estaban sucediendo simultáneamente en ese entonces. Entonces,
también dije en esa oportunidad que el ser joven es señal de energía, de vitalidad, de fuerza, de inquietudes, de iniciativas, de deseos de aprender, entre otras muchas cosas, pero también es sinónimo, por así decirlo, de inmadurez. Y se cometen, ¿quién de nosotros no cometió y sigue cometiendo errores? Pero ¿cuántos de nosotros cometimos grandes errores en nuestra juventud? Muchísimos, muchísimos. Entonces, ministrar ante un sacerdocio es ser supervisado por ese sacerdote y ser guiado por él, y eso es lo que estaba sucediendo. Un ministerio profético que estaba dando sus primeros pasos estaba de alguna manera sujeto a un ministerio sacerdotal que estaba en decadencia para ese entonces. Esto es importante que lo sepamos, porque a veces hemos aprendido 2 o 3 cosas y creemos que sabemos más que aquel que nos las enseñó. Y no se pone en duda que una persona pueda aprender más de aquel que lo enseñó. Eso no se pone en duda. Pero el respeto hay que mantenerlo, aunque el ministerio sacerdotal estuviese en decadencia. Aquel ministerio estaba en decadencia, pero el ministerio que estaba en crecimiento, estaba iniciándose y le debía respeto, uno porque está naciendo y el otro porque está falleciendo o feneciendo. Entonces, pero también dije que el ser, esto es importante saberlo, el cumplir años no es sinónimo de envejecer, aunque la sociedad así lo haya tildado. Porque una cosa es cumplir años, otra cosa es envejecer por los años cumplidos, y otra cosa es decaer por los años cumplidos. Son cosas distintas. Eso va a depender siempre de la actitud y la aptitud de la persona. Es decir, la actitud de actuar y la aptitud de capacidad que tenga la persona. Y asimismo son los ministerios. ¿Ok? Entonces, la sociedad tiene la tendencia, ¿ok?, de menospreciar a aquellos que ellos consideran viejos. ¿Ves? Y las personas que se consideran viejas, entonces pierden la misma sociedad lo envuelve y pierden el deseo de aprender, de innovar, de crear, de tomar iniciativas. ¿Ok? Y entonces relegan todo lo que han aprendido, por favor. Pero si tú todo lo que has aprendido, indistintamente de la edad que tengas, es un cúmulo de sabiduría, de inteligencia y de aplicaciones prácticas que tú puedes delegar en la misma proporción, en sabiduría y en herencia para con los demás. ¿Ves? O sea, hay una cantidad de cosas que la sociedad va relegando en las personas y las personas las va aceptando así. Amigo, eso no es lo que quiere Dios. Así no es. Ahora fíjate, con este sacerdocio, explicamos la semana pasada, estaba sucediendo algo parecido. Él pensaba que ya había hecho lo que tenía que hacer. Entonces, allí comenzó su decadencia, lógicamente. Ok. Luego vimos un poquito más adelante, yo dije, si la palabra de Dios escaseaba en aquel momento, ¿qué se le daba a la gente? Cuando tú analizas, oído, con mucho respeto voy a decir esto, pero con mucha autoridad. Cuando tú ves algunos ministerios, tú ves que tienen mucha Biblia, pero los textos, la Biblia es utilizada como una base para sobre esa base decir cualquier cantidad de cosas, y entonces
que a veces no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Entonces vemos que la palabra de Dios escasea. Y en lugar de palabra de Dios hay mucha palabra de motivación que no es mala, ¿ok? Que es válida. Y más que entrenamiento, hay entretenimiento en los púlpitos. Y yo con mucha autoridad lo digo, que ese no es el llamado de nuestro ministerio apostólico y profético. Ese no es. Porque nuestro ministerio tiene la responsabilidad, número uno, de enseñar y predicar, lógicamente. Pero ¿qué? Lo he dicho y lo sostengo. Es aclarar a todos. Es anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál es el misterio de la dispensación escondida desde los tiempos en Dios que creó todas las cosas. Hay una dispensación que todavía es un misterio para muchas personas, que es la dispensación de la gracia. Y ese ha sido el llamado, ese es el llamado nuestro. Ok. No había visión con frecuencia. Y si no había visión con frecuencia, es decir, no había revelación, ¿qué había? Primero, ¿qué se le enseñaba a la gente? Si no había visión con frecuencia, ¿qué era lo que había? Porque al no haber revelación, cuando no hay revelación, esto genera tradición. Si no hay revelación, hay tradición, hay costumbre. Bien, luego seguimos analizando cómo la palabra de Dios permanece en nosotros bajo este contexto que estamos estudiando, y llegamos que aconteció en un momento determinado para aquel entonces, cuando Elí estaba acostado en su aposento, y de manera que sus ojos se estaban comenzando a oscurecer, de manera que no podía ver, la lámpara de Dios se estaba apagando. Entonces en ese momento Dios llamó al joven Samuel, y vimos también que lo llamó en 3 oportunidades. Y aunque la respuesta de él fue inmediata, él no identificó la voz oído de quien lo llamaba. Esto es importante. ¿Ves? Porque cuando nosotros estamos en un ministerio que no tiene revelación, que no tiene palabra de Dios, porque la palabra de Dios escasea, que no hay visión con frecuencia, que lo que hay es tradición, cuando recibimos el llamado, creemos que el llamado está sobre la base del ministerio en el cual servimos, y no es sobre la base del ministerio en el cual servimos, porque ese ministerio justamente escasea la palabra de Dios, no hay visión con frecuencia, se le están acabando los ojos, la palabra de Dios no es la prioridad, en fin, muchísimas otras cosas que lo explicamos el domingo pasado, y por supuesto nos vienen. Expliqué con detalle estas cosas que les voy a mencionar ahora. Porque el joven Samuel, muy a pesar de no tener revelación, él dormía cerca de donde estaba el arca, y el arca simboliza la presencia de Dios. Entonces el joven Samuel, aún desconociendo, porque la Escritura dice que él no conocía al Señor y que la palabra de Dios no se le había sido revelada. Entonces fíjate, un ministerio que se está iniciando sin conocer a Dios, recibe un llamado sin conocer a Dios y sin que la palabra se le haya revelado. Esto es importante y lo voy a decir un poquito más adelante también. Entonces, indistintamente bajo qué ministerio sacerdotal podamos nosotros estar sirviendo, siempre que nosotros lo hagamos para el Señor, como lo hacía este jovencito, su presencia va a estar siempre en nosotros, con nosotros y por nosotros. Aunque la palabra escasee, aunque no haya revelación con frecuencia, aunque los ojos sacerdotales se estén oscureciendo, aunque el sacerdocio no pueda ver, aunque el ministerio profético duerma, sin embargo se mantiene en la presencia de Dios, antes de que la lámpara se apague, Dios le hace un llamado a sus profetas. Esto es importante. Cuando hablo profeta no
no te vayas con esa visión romántica, tradicional, legalista que tenemos de los profetas que se paran y dicen, así te dice el Señor. No te vayas con esa visión. Cuando yo hablo de profeta, estoy hablando de una persona que tiene la capacidad de disertar y de presentar la palabra como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Ese es un profeta. No el profeta que se para, se dice el Señor, el presidente tal se va a morir. Todos los presidentes se van a morir. Y fulano de tal, una persona que está recién casada, esa va a dar a luz. O sea, ese tipo de profecías que por favor, o sea, sean un poco serios, profeta, por favor. Ya basta de ese juego bíblico que se tienen en los púlpitos. Entonces, Dios va a levantar ese ministerio apostólico y profético para que aclare a todos cuál es la dispensación, el misterio de la dispensación de este tiempo. Mira, lo querramos nosotros o no lo querramos, es así. Bueno, notemos algo bien importante, que Samuel, que era el ministerio profético, respetó al ministerio sacerdotal. Fue a él cuando recibió el llamamiento, hasta que el ministerio sacerdotal se dio cuenta que era Dios quien estaba llamando al joven. Y yo quiero decirte que esta palabra, para que la notes, aquellos que prestan atención al mensaje, que piensan que el mensaje les está enseñando algo y que a su vez ellos se están preparando para enseñar, el llamado de Dios no depende de cuán preparado tú estés, sino de cuán disponibles estés para prepararte. Te lo voy a repetir para que tengas chance de anotarlo. El llamado de Dios no depende de cuán preparado estés, no depende de cuánta preparación tienes tú, sino de cuánta disponibilidad tienes tú para ser preparado. ¿Por qué digo esto? Porque este joven no tenía ningún tipo de preparación profética. Él ministraba a Dios en presencia. Escucha esto, él ministraba a Dios en presencia del sacerdote Elí, donde no había visión con frecuencia y donde escaseaba la palabra de Dios. ¿Qué preparación podía tener ese muchacho? Ninguna. Y sin embargo Dios lo llamó. ¿Por qué? Porque el llamamiento no depende de cuánta preparación tú tengas, depende de cuánta disponibilidad tienes para ser preparado. ¿Ves? Yo tengo disponibilidad para ser preparado. Dios me llama. No es que yo me prepare para que me llamen. No, es que Él me llama para prepararme. Y esta distorsión la tienen muchísimo, que mira, no, tú tienes que prepararte en un instituto, en una no sé qué, para que Dios te llame. No, Dios te llama y después te prepara. Ese es el deber ser bíblico. Claro, la gente después puede inventar. No, pero Pablo estaba muy bien preparado en la religión. Dios lo llamó. Lo volvió ciego por un tiempo y después se lo llevó a un sitio para mostrarle la palabra y todavía él estaba todo confundido, todo loco. Entonces Dios tuvo que llevárselo al tercer cielo. Ven acá, chico, para enseñarte qué es lo que realmente yo quiero de ti. Moisés estaba muy bien preparado. Y Dios le dijo, no me sirve tu preparación, tengo que vaciarte. Después que lo vació, fue que dijo, ahora sí, ahora te voy a llenar de lo que yo quiero que tú vacíes en el pueblo. Bien. También dije que muy a pesar de que un ministerio tenga sus errores y esté equivocado, Dios respeta los ministerios donde Él ha delegado su autoridad. Y eso fue lo que hizo con
muy a pesar de la situación del señor Elí, Dios respetó la autoridad que él había delegado sobre él, porque el señor Elí no tenía la capacidad para formar el ministerio profético que se estaba levantando. Él no tenía la capacidad para eso. Pero sin embargo entendió que quien llamaba a Samuel era Dios. Y dijo, oh, aquí está pasando algo extraño, pero esa voz que este muchacho está oyendo no es la mía. Así que lo guió y Dios permitió que lo hiciera para que en el último hálito de vida ministerial de este señor pudiera hacer por lo menos lo correcto. ¿Ve? Entonces, es lo que de alguna manera explicamos la semana pasada. Entonces ahora vamos a la segunda parte de cómo la palabra de Dios permanece en nosotros. Yo voy a hablar de 2 o 3 puntos que me parecieron interesantes de lo que leí allí en primera de Samuel capítulo 3, versículo 10 y siguientes. Fíjate. Este joven Samuel, ahora sí, esta es la parte que corresponde para el día de hoy. El joven Samuel que ministraba, no se le olvide siempre esto, él ministraba al Señor en presencia de Elí, la palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia. En aquellos días la palabra de Dios escaseaba. En este tiempo la palabra de Dios escasea. Aunque los que se paren allí sean majestis, graduados en diferentes institutos, lo que tienen es Biblia. Bueno, entonces, ese ministerio profético que estaba dando sus primeros pasos, Dios lo llama, según el versículo 10, por 4ª vez. Pero ya el Samuel tenía la enseñanza de, mira, vas a responder, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Ya tenían las instrucciones de cómo contestar. Entonces, ¿qué vemos aquí? En primer lugar, yo veo lo siguiente: disposición de oír la voz de Dios. Puede anotarlo. Cómo la palabra de Dios permanece en nosotros, dándole continuidad. Ya terminé la primera parte. Ahora dándole continuidad a la segunda parte de cómo la palabra de Dios permanece en nosotros. Número 1. Disposición o disponibilidad de oír la voz de Dios. Esto es interesante. Porque en este tiempo hay muchas denominaciones. Hay muchas denominaciones. Y estas a su vez están subdivididas por una cantidad de ministerios que surgen de esas denominaciones. Y todos, por supuesto, tienen como base de sus creencias la Biblia. Todos tienen como base de sus creencias la Biblia. Sin embargo, usted puede notar, tal vez no tiene necesidad de buscarlo, pero en las redes sociales hay N cantidad de videos, de Reel, de TikTok, montados, que el uno critica al otro y tienen la misma Biblia y creen en el mismo Jesucristo, creo yo. Entonces, hay esas divergencias, pero ¿cómo puedo yo oír la voz de Dios en medio de tantas voces, en medio de tantas situaciones? ¿Cómo puedo yo oír la voz de Dios? Cuando el Señor Juan el Bautista entró a la palestra del tiempo profético, le preguntaron: ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Mesías? ¿Quién eres? Y él dijo: no, yo no soy el Mesías,
Yo no soy el Cristo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Soy la voz. Él sabía quién eras. Él sabía que era la voz de uno. E Isaías había profetizado que él era la voz que clama en el desierto. Es decir, él sabía quién era. Entonces, en este tiempo se necesita tener la disposición de oír la voz de Dios a través de su palabra. Es decir, cuando yo leo la Biblia, yo debo estar dispuesto, tener la disposición de oír, no de leer. Tienes que leer la Biblia por lo menos 5 capítulos diarios. De leer, no de leer, sino que oír la voz de Dios a través de la lectura. Pastor, no entiendo eso. Bueno, yo te lo voy a explicar de alguna manera. Vamos a procurar explicártelo. Todo está escrito, pero no todo está revelado. Bueno, eso va a crear un zumbido en el oído. Todo está escrito, pero no todo está revelado. Algunos teólogos podrán decir, no, la última revelación fue Apocalipsis. No, esa no fue la última revelación. Porque la Escritura establece claramente que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que están guardadas, reservadas. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios, no para los que Dios aman. De tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo ama a Dios. Entonces, para los que amamos, yo me incluyo, para los que amamos a Dios se nos está reservada una revelación que aunque esté escrita, no está revelada. ¿Lo ves? Entonces, como se me va a revelar a través de la lectura, del estudio o del conocimiento X. Y entonces yo cuando leo, procuro oír la voz de Dios. Me pongo a disposición de oír la voz de Dios. Entonces un ministerio apostólico, profético de este tiempo, que procura que la palabra de Dios permanezca en él, es aquel que en primer lugar, después de todo lo que ya hemos leído, esta es la segunda parte, la primera parte, el número 1 de la segunda parte, de tener la disposición de oír la voz de Dios. Ahora, ¿cómo es eso, pastor? Yo voy a procurar ayudarte un poco a comprender por lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 16. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Los discípulos de los fariseos y de los herodianos se acercaron a Jesús para tentarlo, para hacerle caer en algunas de sus cuestiones, ¿no? Y le dijeron lo siguiente, fíjate bien las frases que usaron. Maestro, en primer lugar, lo reconocieron como maestro. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Anota, que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Fíjate tú si esta gente estaba clara o no estaba clara de quién era Jesús en aquel entonces. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Escucha. Y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Es decir, ellos estaban reconociendo que Jesús, primero, amaba la verdad. Segundo, enseñaba con verdad el camino de Dios. Y tercero, no se cuidaba de nadie. Es decir, no andaba por allí pendiente de si lo veían o no lo veían, porque él no tenía nada que esconder. Y él no se guiaba por las apariencias de los hombres. ¿Ves? Porque con la apariencia se venden cosas que no son verdad.
¿Lo ves? Entonces, ¿pero a qué viene esto, pastor? Bueno, que tienes que tratar de oír la voz de Dios a través de lo que te estoy diciendo. Ahora, hay otro versículo bien interesante que yo lo compagino con este capítulo 22, versículo 16, que es Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 15. Y yo puse una nota aquí y dije lo siguiente, escribí lo siguiente: la verdad no necesita defensa. Sin embargo, contra los indoctos a veces hay que defenderse. Fíjate lo que estoy diciendo. La verdad no necesita defensa, pero ante los indoctos a veces hay que defenderse. Y Jesús supo eso. ¿Ves? Jesús lo supo, y como lo supo, dejó esta palabra escrita para que a través de ella oigamos la voz de Dios. Yo les daré palabra y sabiduría, no palabra de sabiduría como yo le he oído decir a muchas personas, no. Yo les voy a dar palabras y sabiduría, y mira lo que dice, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Lo ves? Aquí no se trata de debates. Aquí no se trata de vamos a ver quiénes son los que dicen la verdad o no dicen verdad. Amigo, aquí la verdad fluye sola. Por eso que cuando tenemos la disposición de oír la voz de Dios a través de su palabra, entonces la palabra de sabiduría, la palabra y la sabiduría fluyen de tal manera que no hay nadie que pueda resistirla ni contradecirla. Contra esa palabra que viene por voz de Dios no hay contradicción, no hay alegato que valga. Es supraconstitucional, dirían los abogados en este tiempo. ¿Ves? Porque es palabra de Dios, porque es voz de Dios. ¿Lo ves? Vamos a seguir un poco más adelante. Entonces, primero, disposición de oír la voz de Dios. Voy a continuar por el tiempo. Número 2, lo vemos desde el versículo 11 al 14 de Primera de Samuel capítulo 3. Dios, cuando conversa, o mejor dicho, la voz de Dios dirigiéndose al joven Samuel, ministerio profético dando sus primeros pasos, le dice: haré una cosa grande en Israel en aquel entonces. Haré una cosa grande en Israel en aquel entonces. Pero ahora estamos en este tiempo, han pasado muchísimos años. Entonces, haré una cosa grande en, dos puntos, póngale Israel, póngale Venezuela, póngale Portugal, póngale Francia, póngale Alemania, póngale el nombre que usted quiera, pero lo que Dios está diciendo, haré una cosa grande, que a quienes oigan lo que yo haré, que yo diría que ya está haciendo, le retiñarán ambos oídos. Mira, lo que yo voy a hacer es tan extraordinario, pero tan extraordinario. Por eso es que necesito de un ministerio profético que esté dispuesto a oír mi voz. Oh, toma eso pues, papá. Anótalo ahí. Requiero, dice Dios, está diciendo Dios en este momento. Yo requiero de un ministerio profético que esté dispuesto y disponible a oír mi voz. ¿Pero por qué, Señor? Porque voy a hacer una cosa grande. Y necesito oídos que oigan mi voz y me crean, por supuesto. Entonces voy a hacer una cosa grande que quienes la oigan le van a retiñar a ambos oídos. Va a ser tan extraordinaria. Y fíjate que lo va a hacer con su voz. ¿Cómo sé yo que lo va a hacer con su voz? Porque está hablando de los oídos. Le van a retiñar los oídos. Por eso es que
hay que tener disposición de oír la voz de Dios. Fíjate, algo bien interesante. ¿Cómo va a ser eso? Me imagino, pues Samuel no se atrevía a preguntar porque, como les digo, pues Samuel era un ministerio todavía con cierta inmadurez. Pero él no se atrevió a preguntar, pero yo le preguntaría hoy, le diría: Señor, pero ¿cómo va a ser eso? Y Dios dice: en aquel día, oído con lo que voy a decir, yo tengo una palabra profética muy personal dada por Dios a mi corazón con base a esto para Venezuela. Pero por supuesto que no la voy a decir por este medio. Por supuesto que no, porque entonces puede malinterpretarse, y ahorita para malinterpretar las cosas están mandados a hacer. Entonces, aquel día, dice el Señor. ¿Cuál día? Ese es Emera Curión, es decir, el día en que Él esté dispuesto a hacerlo. Cuando llegue el día, porque Dios tiene su tiempo para hacer las cosas. En aquel día, ¿cuál día? En aquel día que haya disposición de un ministerio profético de oír mi voz, a quien le voy a dar palabra y sabiduría que nadie va a poder resistir ni contradecir. Cuando yo haga la cosa grande, yo cumpliré todo contra. En aquel entonces era contra un ministerio sacerdotal, pero en este tiempo es contra los sistemas perversos. Los sistemas perversos políticos, los sistemas perversos sociales, económicos y los sistemas perversos religiosos. Porque nadie me va a decir a mí que no hay sistemas económicos perversos cuando pervierten, no les importa las grandes industrias en todos los aspectos, no les importa cuánto daño hacen con tal de enriquecerse. Esos son sistemas perversos económicos o sistemas económicos perversos. Los sistemas políticos perversos son aquellos que no les importa qué hacer ni cómo hacer con tal de mantenerse en el poder. Eso es perversión. Y lo mismo pasa con los ministerios religiosos. No les importa qué hacen, cómo manipulan, cómo controlan, cómo ejercen presión sobre una persona con tal de ellos mantenerse en la palestra. Entonces, aquel día yo cumpliré contra esos sistemas perversos todo lo que he dicho. Wow. Y luego dice: por la iniquidad de ellos. Es decir, no es que yo quiera. Esto no se trata de un castigo de Dios, ni porque yo esté profetizando algo hoy para acá. No es un castigo. Es simplemente la reversión, las consecuencias de sus actos. O ya va. O una persona agarra una ametralladora y se pone a disparar contra un grupo de personas a mansalva, y entonces, ¿qué va a esperar él? Que de allá le lancen, ¿qué? Flores. Por supuesto que no. Entonces la reversión es la consecuencia por la iniquidad de ellos, como número 2. Como número 3, usted lo va a leer allí en donde yo le estoy diciendo: no hubo resistencia hacia lo inicuo y perverso, sino complacencia. ¿Ves? Entonces hoy hay gobernantes mundiales que están viendo que sus súbditos, a quienes ellos han colocado en sus diversos puestos políticos, a veces sin capacidad ninguna para ejercerlo, pero para tenerlos ahí un ratico para que ronquen y se corrompan. Entonces, ellos no lo resisten. Ellos lo que hacen es complacerse. Eso fue lo que pasó con el sacerdote Elí. Él no resistió a sus hijos que estaban haciendo las vagabunderías que hacían, sino que más bien como que se complació. Alguien me podría decir: no, es que ya estaba viejo y no tenía fuerza. Mire, amigo, mientras tú puedas respirar, tú te puedes oponer a cualquier circunstancia que tú sepas que esté violando principios divinos. Así que no me estés echando cuenta. Ok, fíjate. Otra cosa que dice que
Él va a aplicar, no lo dice directamente, pero yo concluyo que esto es justicia retributiva. La justicia retributiva de Dios ha de manifestarse, sea en tiempo de gracia o no. Porque hay gente que dice, pero estamos en tiempo de gracia. Sí, estamos en tiempo de gracia. Pero en tiempo de gracia, las personas cargan con las consecuencias de sus actos. Porque esos son principios universales. Voy a adelantar. En aquel día yo cumpliré contra estos sistemas todo lo que he dicho por la iniquidad de ellos, porque no hubo resistencia contra aquellos que estaban bajo su propia dirigencia, sino más bien complacencia. Por lo tanto, hay justicia retributiva. Por eso es que se necesita o se requiere que en este tiempo haya un ministerio profético que esté dispuesto y disponible a oír la voz de Dios. Porque como lo dije antes, todo está escrito, pero no todo está revelado. Entonces a nosotros nos corresponde en este tiempo una parte de esa revelación que todavía no se ha manifestado. Versículos 15 al 18, lo siguiente. Samuel, como profeta que estaba iniciándose, y nos pasa mucho a nosotros, tuvo temor de mostrar la revelación al sacerdocio Elí. Por respeto, por supuesto, al ministerio sacerdotal, porque lo que Dios había dicho era directamente contra el sacerdocio. Hoy directamente contra los ministerios perversos. Pero el señor Elí insistió que él se lo dijera. Yo digo hoy. La insensatez de otros ministerios prácticamente nos insta a tener que decir lo que queremos guardar por muchas razones. Queremos guardarlo por muchas razones, pero la insensatez de muchos ministerios, de estos sistemas perversos, prácticamente nos instan a tener que decírselo. Entonces, como no quiero ir específicamente contra nadie desde el punto de vista profético, yo solamente quiero decir que la justicia retributiva ha de aplicarse a estos sistemas perversos. Proféticamente hablando. Ahora bien, hubo una frase que a mí la leo y me disgusta un poco, que dijo el sacerdote Elí. Él dijo, bueno, Jehová es, en otras palabras, Él es Dios, Él es el Señor. Que haga lo que bien le parezca. ¡Wow! Hasta falta de respeto es el hombre. El hombre, en vez de repente, por decir algo, humillarse, arrepentirse, cambiar, y wow, y eso te lo dijo Dios, que venía contra mí, contra mi familia, contra el ministerio, contra... Entonces, oye, ¿habrá alguna manera de revertir esta situación? ¿Cómo hago? No te dijo que si yo oraba, que si... No me dijo nada. El hombre lo que hizo fue soberbiamente. Para mí es un acto de soberbia. Yo no sé cómo lo verán otros predicadores. Pero como un acto de soberbia dijo, bueno, Él es Dios. Que haga lo que bien le parezca. En otras palabras, que haga lo que le dé la gana. Pues. Oye, no hubo un acto, no hubo una postura de respeto y decir, oye, ¿hay alguna manera de que yo pueda revertir esta situación? No tuve el carácter suficiente, fui un incapaz, pero bueno, vale, me arrepiento, hago algo. No, el hombre simplemente, eso es un acto de soberbia. Como tú lo ves en algunos ministerios y como tú lo ves en algunos personeros políticos. Soberbia, altivez, orgullo. Creen que como la gente los ha endiosado, ellos creen que son todos poderosos. Y no son todos poderosos. Porque si fueran todos poderosos, no estuviesen alrededor de ellos tantos guardias que los protejan. Ay, hay una canción que dice, ¿cómo quisiera decirte?
Como quisiera decirte, si me da la oportunidad de decírtelo personalmente, te lo diría. A esos señores. Bien, con esto termino. Versículo 19 al 21. Se termina la segunda parte de cómo la palabra de Dios permanece en nosotros. La semana que viene iniciaremos el punto que está incluido en este texto bíblico, 1 de Corintios 2:14, perdón, 1 de Juan capítulo 2, versículo 14, que es: y han vencido al maligno. Fíjate, indistintamente, oído con esto estoy cerrando, indistintamente de lo que suceda a nuestro alrededor, oído, indistintamente de lo que suceda en nuestro alrededor, desde el punto de vista político, social, económico, indistintamente de lo que pase, de lo que esté pasando y de lo que vaya a pasar, indistintamente de eso, quiero que escuches esta palabra. El ministerio profético, en este caso hablaría yo del ministerio apostólico y profético, pero el ministerio profético que yo sé que tú tienes, que se mantenga en integridad, fíjate, el ministerio profético que se mantenga en integridad, le vendrán todas estas cosas que a continuación desgloso. Número 1. Crecerá en revelación divina. Quiero que digas amén a eso, porque crecerá en revelación divina, es decir, de todo lo que está escrito que aún no sea revelado, vendrá revelación. Crecerá en revelación divina. Y cuando hablo de revelación divina es que políticamente está pasando algo, religiosamente está pasando algo, la economía está haciendo cualquier cosa, pero desde el punto de vista divino, Dios está haciendo un trabajo con su ministerio profético. Cuando hablo de ministerio profético, entiéndase lo que dije con anterioridad. Es aquel que traza bien la palabra y se presenta ante Dios aprobado. Ese. Entonces, crecerá en revelación divina, número 1. 2. Dios y su palabra permanecerán en él. Fíjate lo que estoy diciendo. Dios y su palabra permanecerán en él. 3. No caerá en tierra sin cumplirse ninguna palabra profética que salga de tu boca. ¿De cuál boca? De la boca del ministerio profético que se mantenga en integridad. 3. No caerá en tierra sin cumplirse ninguna palabra profética que salga de su boca. Es decir que de aquí en adelante hay que tener cuidado con lo que decimos, aunque siempre tenemos cuidado. Porque la palabra, si somos un ministerio profético que nos mantenemos en integridad, la palabra que salga de nosotros va a ser contundente. ¿Por qué? Porque Dios hará grandes cosas. Lo dijo. He aquí yo haré grandes cosas. ¿Cuándo? En aquel día. Pero necesito un ministerio profético que esté dispuesto a oír mi voz. 4. Todos los que estén a tu alrededor sabrán que eres un profeta fiel del Señor, no a una denominación, no a un ministerio, no a un partido político, no a un sistema perverso. Aquí no se trata de ser leal a un partido político, ni ser leal a ninguna posición política o posición religiosa. No, aquí se trata de ser leal, fiel profeta de Dios. Que todos puedan saber que tú y yo somos profetas fieles al Señor. No al partido político. Indistintamente del partido político que tú pertenezcas. No. El partido político que desde mi punto de vista, desde el punto de vista divino, desde el punto de vista profético, desde el punto de vista escritural, esté, como dicen por allí, orinando fuera del perol, amigo, yo no puedo ser leal a eso jamás.
Y número 5, Dios se manifestará a ese ministerio profético que se mantiene en integridad por su palabra. Dios se mantendrá, se manifestará a ese profeta o a esos profetas por su palabra. Así como dice allá, tú lo vas a leer, que el Señor se manifestó en Silo para con el Señor Samuel. Entonces hay un Silo, es decir, un lugar, un momento en el cual Dios se ha de manifestar a ese ministerio profético. Estas son las 5 cosas que te regalo cerrando este dicho. 1, crecerás en revelación divina. 2, la palabra, Dios y su palabra permanecerán en ti. 3, no caerá en tierra sin que se cumpla ninguna de las palabras que salgan de tu boca. 4, todos sabrán alrededor tuyo que tú eres un fiel profeta de Dios. No a una denominación, no a un partido político, no a un ministerio. 5, Dios se manifestará o ha de manifestarse a esos profetas o a ese ministerio profético por su palabra. He dicho, cerraría yo este mensaje poniendo un sello diciendo, he dicho. Así que mis amados hermanos que tuvieron la oportunidad de oírme a través de este video, para los que me vieron en directo, los que pudieron tomar notas, estemos dispuestos de aquí en adelante y disponibles a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque todo está escrito, no todo está revelado. Y a nosotros nos corresponde una gran parte de esa revelación como herencia, como legado de parte de Dios para con nosotros. Y si seguimos los pasos que hemos estudiado estos días y estos a su vez se revelan en tu vida, entonces seremos fuertes en medio de circunstancias adversas y la palabra de Dios permanecerá siempre en nosotros. Así que te declaro muy bendecido bajo cobertura divina, que la gracia y el favor de nuestro Dios siga manifestándose siempre en ti, que la gracia y el favor de Dios sea el sello de cada una de las actividades que tú realices y que sobre todas las cosas te mantengas con ese código de honor que siempre menciono, que es andar en la verdad, andar en justicia, en rectitud e integridad de corazón, procurando hacer siempre lo que a Dios nuestro Padre le agrada. Así que para todos, feliz inicio de mes, un mes extraordinario, muy productivo, muy fructífero, y por supuesto esta semana piensa en no vamos a decir en el día a día, pero que cada día sea un reto para ti, el cual lo venzas disfrutándolo y sellándolo con el sello de la gracia y del favor de nuestro Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté siempre contigo. Bendecidos todos.